Gracias, Señor. Que está oculto ante tus ojos. Tú lo ves todo. Llegas a lo más confuso, y lo aclaras todo.
Santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Oh, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Tú mereces toda la labranza, tú eres digno, Señor. Tú mereces el honor, la honra, a ti te pertenece la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendito eres tú, Señor, en la tierra, en los cielos, en todo lugar, Señor. Toda la creación canta alabanza a ti, Señor. Es lo mejor que podemos hacer, alabarte, Señor, porque tú eres bueno, tú eres digno, tú eres nuestro Salvador, Padre. Gracias te doy, Señor, por ese momento de ministración, Padre. Pongo delante de ti la enseñanza de hoy que va a compartir nuestra hermana Daisy. Padre, bendícela, Señor, para que tú tomes control desde tu Espíritu Santo, para que hable tu palabra con denuedo, Señor. La palabra de verdad que nos edifica, que nos consuela, que nos trae paz, Padre. Gracias te damos, Señor. Toma control de mi hermana, de su celular, de toda su familia, Señor, para que haya tu tranquilidad, Señor, en toda su casa, Señor.
Toma control, Señor, de todas las personas que están alrededor, Señor, de toda su colonia, Señor. Y ayúdanos, Señor, poder recibir tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto y atento, Señor, para que podamos poner por obra tu palabra, Señor, lo que tú nos enseñas día con día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, mi hermana Daisy. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar este estudio, el último ya, gracias a Dios, de este seminario en donde estudiamos a todas las mujeres valientes, ¿verdad? Esforzadas, valientes de la palabra de Dios. El día de hoy a mí me toca compartir acerca de Dorcas y el tema es, Dorcas te dirá, Dios nunca olvida lo que hacemos por los demás. Ajá, ese es mi tema y no sé si vamos a orar. Bueno, me gustaría orar antes de comenzar este estudio. Bendito Padre, yo te doy gracias, Dios, porque el compartir de tu palabra, Señor, es para mí un gozo, una alegría, Padre. El servirte a ti es de bendición todos los días, Señor. Eh, Primeramente aprendemos nosotros, Padre, al escudriñar tu palabra, aprendemos de ti, nos enseñas a ser guiados por tu Santo Espíritu. Nos enseñas, bendito Padre, a vivir conforme a tu palabra, Dios. Oro para que esta palabra sea de bendición para cada una de mis hermanas, Señor. Quita todo nervios que pueda haber en mí, Señor, todo aquello que impida que esta palabra dé el fruto, Padre, por la cual tú la has enviado, y permite que esta palabra sea de bendición para todas y cada una de nosotros. Yo te doy gracias, Dios, porque sabemos que todo es por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el tema es Dorcas te dirá, Dios nunca olvida lo que hacemos por los demás. Vamos a la cita base, que es Hechos 9, y vamos a leer del 36 en adelante. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del 36 al 43. Me gustaría leer toda la historia primero, porque en primero es muy poquito, entonces vamos a leerlo ya después para explicarlo. Bueno, dice en su palabra, primero que nada, el subtítulo dice Dorcas es resucitada. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Bueno, esta es la historia de Dorcas. Como vemos, es muy cortita, muy pequeñita, pero realmente la vida de Dorcas nos enseña muchísimo más de lo que leemos aquí. Ajá. Dorcas, como vemos, su nombre es griego, ajá, y dice que es correspondiente a Tabita. ¿Sí? Tabita es arameo. Estos 2 nombres significan gacela. Sí, yo no tenía idea de esto hasta que, como les digo, lo investigué. Dice que significa gacela. Dice, de esta manera la figura de la gacela aparece como parte del significado del nombre de Dorcas. Sí, en la Biblia aparece gacela muy poquitas veces en la Biblia, pero esta palabra aparece para ilustrarnos la belleza de su carácter, ajá, pero también su inteligencia
y su vigilancia. Su vida es una conjugación de virtudes por las que se le llama en la Biblia discípula de Cristo. Ajá. Bueno, me gustaría que me acompañaran a Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios 5, vamos a leer el 18 y el 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aquí nos habla de esto que yo les decía. El nombre de Dorcas significa también Gacela. Ajá, y dicen que significa eso por la belleza de su carácter, ¿sí? También por su inteligencia. Entonces, el día de hoy vamos a aprender de Dorcas varias características que como mujeres debemos de tener para ser verdaderas discípulas del Señor. En la palabra de Dios dice que Dorcas era una discípula de Jesucristo. De hecho, creo que fue la primera mujer a la que se le llamó discípula de Jesús. Entonces, dice que como Gacela, nosotros tenemos que ser, la belleza de nosotros tiene que ser nuestro carácter, también nuestra inteligencia. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí le está hablando al varón y dice, como sierva, amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces vemos que nosotros tenemos que ser como gacelas, ¿sí? Entonces Dorcas era así, la belleza que en ella había era por su inteligencia, por su sabiduría, por el carácter que ella tenía. Ajá. Bueno, Dorcas dice en Hechos, que es lo que estábamos leyendo, Hechos 9:36, dice que ella era discípula del Señor. Vamos allá. Hechos 9:36, que es el versículo base, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Discípula, ¿qué quiere decir esto? Dice que vivía bajo las ordenanzas, de la palabra de Dios. Y no solo eso, la aprendía y la compartía. Era seguidora de Cristo y era una mujer temerosa de la palabra de Dios. Es así como Dios nos quiere ver a nosotras, que nosotros no solamente nos quedemos como siervas del Señor, sino que nosotras seamos sus discípulas, que verdaderamente sigamos sus pasos con todo nuestro corazón. Nuestro Padre Celestial anhela que lo sigamos como verdaderos discípulos, y esto lo dice en Lucas 14, vamos a leerlo. Lucas 14. Lucas 14, vamos a leer del 25 al 27. Dice en su palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a comprender o entender qué es lo que nos quiere decir Dios en este día. Él nos da un ejemplo con Dorcas, que ella era discípulo, pero vamos a ver qué características tiene o debería de tener un discípulo del Señor. Un discípulo es alguien que está bajo la disciplina de un maestro. Como cristianos estamos bajo la autoridad de nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un discípulo camina con Cristo y el Espíritu Santo está en el corazón del creyente y nos prepara para superar las presiones y las pruebas de esta vida y nos preparan para ser más y más como Cristo, ¿verdad? Todos los días. Dice, a través de este proceso de crecimiento, el cristiano examinará sus pensamientos, palabras o por la dirección del Espíritu Santo estudiará las Escrituras deseando seguir los pasos del Maestro.
obedeciendo sus mandamientos para ser un verdadero discípulo. Yo quiero compartirles, eh, son son 9 pasos muy importantes, 9 cosas que un verdadero discípulo debe de tener, ¿sí? Para darnos cuenta si verdaderamente estamos siguiendo el camino del Señor. ¿Por qué quiero profundizar más en esto? Porque para seguir a Jesucristo, para que verdaderamente creamos en su palabra, tenemos que ser sus discípulos, seguidores de Cristo, ¿vale? Entonces vamos a ver el punto número 1. ¿Sí? Características principales que un discípulo de Jesucristo debería de tener. Punto número 1, el amor de un discípulo por Dios debe de ser la mayor pasión que consume la vida del cristiano. ¿Sí? Para nosotros, Jesucristo debería de ser absolutamente todo en nuestra vida. Y estas palabras las vamos a basar en Mateo 10. Mateo 10:37. Y dice en su palabra, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Muchas veces nosotros como creyentes aún, ¿no? Porque muchas veces nos decimos ser discípulos, mas sin embargo no lo somos realmente. ¿Por qué? Porque no caminamos en ese amor con Cristo. Nosotros debiéramos dejar absolutamente todo para seguirlo a Él, mas sin embargo muchas veces no lo hacemos. Ajá, anteponemos cosas del mundo antes que a Jesucristo. Y dice que es necesario que nosotros dejemos todo para seguirlo a Él. El punto número 2, un discípulo debe poner a Jesús antes de todas las cosas, que es lo que les comentaba ahorita. Vamos a ver Lucas 14:33. Sí, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, nuestro amor por Jesús tiene que ser tan real, tan perfecto y fuerte que todo lo demás desaparece. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo, ajá, incluso a nosotros mismos, como lo dice en su palabra. Acompáñenme a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ajá, entonces, aquí nos dice el Señor que es mejor estar en su presencia, ¿verdad? Es mejor buscarlo a Él, es mejor seguir sus caminos y realmente, pues como lo dice este versículo, yo sé que es difícil aún en este tiempo, pero realmente es entregar nuestra vida entera, completamente al servicio de Jesucristo. Punto número 3. Un discípulo debe de ser obediente. Ajá. Vamos a Mateo 12. Mateo 12 y vamos a leer del 46 ¿Es al Mateo 50. 12 o 2? 12. Sí. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ese es mi hermano y hermana y mi madre. Ajá, entonces el Señor nos ve a nosotros como su madre, como sus hermanos. ¿Por qué? Porque en algún momento en nuestro corazón está el deseo de hacer su voluntad. Ajá. Y Dios desea que nosotros como discípulos seamos obedientes a su palabra, que realmente guardemos su palabra conforme a lo que a Él le agrada, conforme a su voluntad. Vamos a ver también Juan 14:21. Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá, entonces dice que nosotros que tenemos ya los mandamientos, dice que lo amamos porque guardamos su palabra, porque lo amamos a él, y dice que él se manifestará a nosotros eh, como Padre, ¿verdad? Dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá. Vamos a leer también ahí mismo Juan 14, pero vamos a leer el versículo 15. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nos manda Jesucristo. Si es que si verdaderamente lo amamos, que si verdaderamente somos sus discípulos, tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Señor. Uh-huh. Punto número 4, un discípulo debe compartir la pasión del Señor al mundo. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros la mayor bendición será hablar de la palabra de Dios, compartir de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a leer Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También acompáñenme a Marcos 16. Marcos 16 y vamos a leer del 15 al 16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como sabemos, nosotros hemos sido llamados a llevar esta comisión, a compartir de la palabra de Dios, pero cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y realmente amamos a Dios, se nos hace hasta imposible callar la verdad, se nos hace hasta imposible no hablar de la palabra ni de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 5, un discípulo ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto lo dice en Mateo 4:4, en donde nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos ese alimento para nosotros sumamente importante e incluso tenemos hambre, ¿verdad? En las mañanas, cuando nos levantamos o cuando comenzamos el día, nos hallamos en esa necesidad de buscar de la palabra de Dios, en esa necesidad de leer, de aprender de Él, de escudriñar su palabra o de saber qué es lo que quiere hablarnos nuestro Dios en ese día, ¿verdad? Punto número 6, un discípulo permanece en la palabra de Dios. Y esto lo vamos a basar en Juan 8. Juan 8. Vamos a leer del 31 al 32. Dice en su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Entonces vemos que si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderamente libres. Ajá. Permanecer en la palabra de Dios es mantenerme firme en las enseñanzas de su palabra. En algún momento
de nuestras vidas, todos tomamos la decisión de seguir a Cristo, mas eso no nos hace discípulos, sino es un proceso continuo de seguimiento de la obediencia a su palabra. Bueno, punto número 7, un discípulo tiene amor por la oración. Sabemos que la comunión con Dios es lo principal, es de lo que nosotros dependemos. Entonces vamos a basar esto en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer el 11. No, perdón, 5. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer del 17 al 18. Dice en su palabra, orad sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, un discípulo tiene amor por la oración, ¿sí? Amor por estar en comunión con Dios, amor por permanecer en la presencia de Dios. Punto número 8. Un discípulo da frutos. Vamos a leer Juan. Vamos a leer el versículo 15. Juan, versículo 15. Capítulo 15, versículo del 5 al 8. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces vemos que un discípulo del Señor lleva mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y por último, un verdadero discípulo está facultado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Hechos 19. Hechos 19. Y vamos a leer del 1 al 6. Dice en su palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ¿Qué ¿qué versículo? pasó, hermana? ¿Qué versículo? Es Hechos, Ajá. Hechos 19, Ajá. del 1 al 6. Ok. Va. Gracias, te lo dije. Gracias. En el 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos aquí que Pablo hablaba con unos discípulos, y ellos no habían escuchado aún hablar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que cuando verdaderamente somos discípulos del Señor, requerimos el poder del Espíritu Santo, porque por medio de él vamos a recibir ese discernimiento de parte de Dios hacia la palabra y vamos a poder nosotros pues de alguna manera, como lo vuelvo a repetir, discernir, entender la palabra de Dios. Él es el que nos consuela, el que nos ayuda a sentir la presencia de Dios. Entonces, un discípulo tiene que estar facultado por el Espíritu Santo. Vamos también a Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 12.
Y vamos a leer el versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ajá, vamos a leer el versículo 13. Dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no podemos llamar a Jesús anatema. ¿Sí? Nosotros llamamos Señor a Jesucristo gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hechos ya hijos de Dios. Ujú. Por último, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer del 12 al 16. Dice en su palabra así. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Sabiendo ya todo esto, vemos que todas estas características que acabamos de ver ahorita de un discípulo, todas ellas las tenía Dorcas. Dorcas era una mujer. Yo al leer varias historias, al escuchar varias historias, varias predicaciones, al estudiar la vida de Dorcas, vemos que tuvo que ser una mujer tan magnífica o tan grandiosa como para ser llamada discípula de Jesucristo. Ajá. Eh, como vemos, Dorcas vivía bajo las ordenanzas de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también ella aprendía la palabra de Dios, la compartía, ¿verdad? Ella era seguidora de Cristo y tenía temor de Dios en su corazón. Ajá, todo lo que ahorita acabamos de ver, las características que tiene un discípulo, Dorcas tenía todas y cada una de ellas. Ajá, y no solamente eso, tenía muchas más características, ¿sí? El ministerio de Dorcas era algo hermoso. Dice que no llevaba a cargo una posición grande, o sea, ella no se dejaba ver por mucha gente o no llevaba bajo la influencia de mucha gente. Sí, era una mujer con un ministerio silencioso. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque ella ocupaba lo que ella hacía. Sí, el don que ella tenía, que en ese entonces ella era, pues tejía, ¿verdad? Tejía vestidos para las personas, para las viudas. Ella ocupaba ese don que ya le había dado el Señor. ¿Para qué? Para predicar de la palabra. Ocupaba ese don para compartir del amor de Jesucristo. Ajá. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El ministerio de Dorcas, ¿sí? No era de cargo o de posición, ¿sí? No vemos aquí de que Dorcas era una gran mujer, ¿verdad? Porque incluso no se tomaron mucho espacio para hablar de Dorcas, hablaban muy poquito de ella. Ajá, más sin embargo, su vida fue de alto impacto para las demás personas. Ajá, fue una mujer que eh, no era tanto lo que tenía, sino lo que ella daba a la demás gente. Ella ayudaba a las personas. No solamente cubría su necesidad física, sino que también ella cubría la necesidad espiritual que las mujeres tenían en ese momento. Ajá, esas dolencias o ese dolor por haber quedado viudas, ella cubría esas necesidades. Podemos ver también que ella era pues como un motor,
Ajá, vamos a ponerlo, un motor de unidad. ¿Por qué? Porque yo quiero suponer de alguna manera que cuando ella confeccionaba esos vestidos, pues ella tomaba medidas a las personas a las cuales les iba a regalar esos vestidos. Entonces yo quiero suponer que cuando ella tomaba esas medidas, ¿no? A las personas, ella decía, a lo mejor en ese momento ella ocupaba ese momento o ese lugar para hablar con las personas, para hablar de la necesidad, de sus necesidades con esas personas. Entonces, ellas tenían confianza a Dorcas, ellas confiaban en ella, ellas hablaban con ella y ellas Dorcas hablaba de unidad, de armonía, de fraternidad. ¿Por qué? Porque lo que había en el corazón de Dorcas era la palabra de Dios. Sí, Dorcas era discípula del Señor y como discípula tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces ella, con el deseo de ayudar a las demás personas, no solamente tejía vestidos, como lo dice en su palabra, dice que ella ayudaba a las viudas, ella les confeccionaba vestidos. Ajá. Pero como les vuelvo a repetir, ella no solamente confeccionaba esos vestidos, sino que ella hablaba con ellas, ella se ganaba su confianza y cubría su necesidad física, pero también su necesidad espiritual. Dorcas también era una excelente consejera. Ajá, ¿por qué? Porque no hablaba sus propias palabras, ni aconsejaba conforme a lo que ella pensaba o conforme a lo que ella creía. Dorcas hablaba la palabra de Dios, Dorcas compartía la palabra de Dios. Ajá. Es por eso que Dios la llenaba de gracia delante de las personas. Sí, vemos que era una mujer muy amada, una mujer que dicen que incluso cuando ella murió, muchas de las mujeres a las cuales les había confeccionado vestidos venían y lloraban, ¿verdad? Su muerte, lloraban su partida. ¿Por qué? Porque era una mujer que dejó pues un gran testimonio, ¿verdad? En el pueblo. Un gran testimonio, se hablaba bien de ella. ¿Por qué? Porque incluso cuando llegó Pablo a verlos, ¿verdad? A visitarlos, dice que todas las mujeres se acercaban con las ropas que ella ya les había hecho y que todas y cada una lloraban y hablaban de lo que Dorcas había hecho por ellas. Ajá, entonces era una mujer muy amada por ese lugar, por ese pueblo. Ajá. Eh, bueno, Dorcas, a lo que yo puedo ver, tenía también una gran capacidad para escuchar. Ajá. Eh, Dorcas de alguna manera se tomaba ese tiempo para escuchar a las personas, para escuchar y ver su necesidad. Ajá, Dorcas tenía una gran sensibilidad para ponerse en los zapatos de los demás, ¿sí? Eh, Dorcas también tenía una buena conexión con Dios. ¿Por qué? Porque era una buena intercesora. Ajá. Dicen bueno, a lo que yo pude investigar, dice que ella aconsejaba, ¿verdad? Pero para poder aconsejar hay que aprender a ver la necesidad de los demás. Entonces ella era lo que hacía. Antes de aconsejar, escuchaba atentamente la necesidad de las personas que se acercaban a ella. Dice que ella no solamente tejía prendas, sino tejía buenas amistades basadas en la confianza, en la buena comunicación. Sí, era una mujer que se regía por la confidencialidad. Ella era una mujer muy confiable. Ajá, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que se acercaba a ella a decirle algo específico, ella no andaba divulgándolo en todo el pueblo, mas sin embargo ella les ayudaba. Ajá, dice que era una mujer prudente, ajá, una mujer ética, llena de sabiduría. Ella aconsejaba a las demás personas. Ella realmente marcó el lugar en donde ella estaba. Ella marcó la diferencia, ajá, porque no era solamente una costurera, no era solamente una costurera, ella realmente se preocupaba por la vida de los demás. Dice incluso en Hechos 9:36, que es la que estábamos leyendo, dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas. Ella se despojaba de todo lo que tenía para ayudar a los demás. Ajá.
ella era llena de gracia, sí, era buena intercesora. Ella comprendía que no necesitaba millones de personas, sí, para ella poder ser impacto en su comunidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí se ve que dice que había mujeres que se acercaban, ¿verdad? Llorando a Pablo y mostrándole las túnicas que Dorcas les había dado, pero no, ella no compartió a millones de millones de millones de personas. Ella fue una mujer de impacto en su comunidad, en el lugar en donde ella habitaba, ocupó los dones que Dios le había dado y conforme a esos dones que Dios le dio, ella hablaba de la palabra de Dios y compartía de lo que ella había ya aprendido, de lo que ella ya era. Ajá. Bueno, sabemos que todas y cada una de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y depende de nosotros qué hacemos con los dones y con los talentos que Dios nos da. Dios ya nos ha dotado de dones, nos ha dotado de talentos y pues nosotros tenemos que aplicar eso a nuestra vida, que realmente nosotros podamos ser como esa Dorcas en nuestra comunidad, que podamos ser buenas discípulas del Señor, que podamos, que las personas que nos vean nuestro testimonio, vean nuestro caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, que vean que en nosotros pueden encontrar a una persona sincera, a una persona que, pues en la que pueden confiar, ¿no? En una persona que pues realmente pues va a guardar esa confidencialidad, ¿verdad? De lo que ellas nos cuenten, de lo que ellas nos hablen, ¿verdad? Que seamos prudentes, que tengamos ética en nosotros, que estemos llenos de sabiduría de parte de Dios, de parte de lo alto, para que cuando nosotras tengamos esa oportunidad, así como Dorcas, de compartir de la palabra y de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que realmente nosotros podamos dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios puede hacer en ellas. Ajá. A mí la historia de Dorcas me deja 4 cosas muy importantes que nosotros podemos ocupar en nuestra vida. Ajá. 4 cosas que son muy importantes para nosotros, para que podamos nosotros guardar el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Punto número 1, como lo vimos, ser verdaderas discípulas, ¿verdad? Tener ese amor por la palabra de Dios, tener ese amor por la oración, tener ese amor por compartir de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea para nuestra vida lo primero, ¿verdad? Lo primero, que Jesucristo sea lo primero para nosotros. Punto número 2, dice en su palabra que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas, y como lo orábamos aún antes de empezar este, este servicio, que nosotras podamos también abundar en esas buenas obras, así como lo hacía Dorcas. Dorcas era una mujer que se despojaba de todo lo que ella tenía, ¿verdad? Ella no miraba o no esperaba nada a cambio. Ella simplemente ayudaba a las personas en su necesidad. Incluso yo me atrevo a decir que Dorcas dejaba a un lado su propia necesidad para ver la necesidad de los demás. Ajá. Punto número 3, que tenemos que utilizar nuestros talentos que Dios nos ha dado. Ajá. Nuestros talentos para servir a Dios y para glorificar a Dios, ¿sí? Al igual que a los demás. Eh, pues yo creo que todas y cada uno de nosotros tenemos algo que nos distingue de las demás. Dorcas era una muy buena costurera y ella ocupó esa aguja y ese hilo para confeccionar ropas para todos aquellos que lo necesitaban. Así nosotros podemos ser como esa Dorcas, utilizar ese don o ese talento que Dios nos ha dado. A lo mejor cocinamos muy rico, a lo mejor hacemos manualidades, a lo mejor, no sé, algo que nosotros veamos en nosotros, alguna capacidad que nosotros podamos tener para compartir con los demás, ocuparlo para compartir con los demás. Ajá. Punto número 4, trabajar en un buen testimonio para ser recordadas con amor. Algo que a mí me impactó mucho, que dice que las mujeres
las viudas lloraban, ¿verdad? Lloraban por Dorcas, que ellas venían y mostraban sus vestidos y la recordaban como ella era, ¿verdad? Como ella les había ayudado, todo lo que ella les había dado, les había compartido. Entonces, yo escuchaba una predicación acerca de Dorcas y en esa predicación hacían una pregunta en donde decían que cómo queríamos nosotros ser recordadas el día que nosotros, Dios nos llame a su presencia. ¿Verdad? Si nosotros verdaderamente vamos a dejar ese testimonio de que seguimos al Señor, de que guardamos su palabra, de que abundábamos, como dice aquí en Dorcas, en buenas obras y en limosnas, de que ayudaba o de que era capaz de despojarse de lo que ella tenía para darlo a los demás, o si realmente nuestro testimonio no está dejando absolutamente nada a la comunidad. Ajá, yo me atrevo a comparar tal vez de alguna manera a Dorcas con mi hermana Norma. Mi hermana Norma nos dejó un gran testimonio. Mi hermana Norma nos dejó un gran legado en el cual ella nos enseñó a tener fe, nos enseñó a estar, eh, a estar siempre, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos pasa. Nuestra hermana Norma fue ese testimonio para nosotros de fortaleza, ¿verdad? Y así como nuestra hermana Norma, también Dorcas, ella dio ese testimonio delante de la gente y es por eso que era tan amada por las personas a las cuales ella había ayudado. Ajá. Entonces, esta historia que aunque es muy cortita y aunque es muy pequeña, nos habla de una persona que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente guardaba y seguía la palabra de Dios. Nos habla verdaderamente de una persona que se despojaba de todo lo que tenía para ayudar a los demás. Nos habla de una persona que fue tan amada por las personas que incluso mandaron a llamar a Pedro, ¿verdad? Para que Pedro viniera. Y Pedro, al ver el amor que tenían por ellas y por todo lo que Dorcas había dejado, por todo lo que Dorcas había hecho, ¿qué hizo? Hizo un gran milagro. Ajá. Hizo un gran milagro, el cual Pedro, al llamarla, le dijo, Tabita, levántate, ¿verdad? Dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano le levantó. ¿Sí? Entonces el día de hoy el Señor nos dice, hermana Debbie, levántate, sé esa Tabita, sé esa Dorcas para tu lugar en donde tú habitas, sé esa Dorcas para que tú compartas de la palabra, ocupa tus dones, ocupa todo lo que tú tienes en tus manos para que des ese testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, también a mi hermana Rosy en este día el Señor le dice, levántate, sé esa Dorcas en tu comunidad, sé esa Dorcas que compartas de la palabra, que ocupes tus talentos, que ocupes todos los dones que yo te he dado para que el día de mañana, al igual que Dorcas, seamos recordadas como discípulas del Señor, como verdaderas discípulas del Señor. ¿Sí? Entonces, este es mi tema, es lo que yo logré captar o ver en o aprender por medio de la palabra, por medio de la vida de Dorcas, y pues no sé qué opinen. Muy bien, hermanita. Que este temario me lo pasó hermana Normita para ese trimestre y ya dijo que 2 semanas antes que falleciera, que iba a dar, muy pronto iba a dar testimonio y ya hasta aquí, pero sí nos dejó un gran testimonio de vida, de cómo aún en todo el sufrimiento, ella no dejaba de confiar en Dios. Muy, muy bonito tema. ¿Tienen preguntas o algún comentario, hermanos? Ahora sí me gustaría que opinaran las demás 5 personas que están en la enseñanza.
creo que no quieren opinar. Caro, si quiere opinar. A ver, ya. Pero es que, a ver, necesito una cita que yo estaba viendo. Hay Yo siento que- una cita que dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en Palabra de poder. poder. ¿Qué cita Tienes es que esa? quitar tu mute, mamá. No te escuchas. No, está diciendo la hermana Rosy. Ah, Aprieta el micrófono para que te escuches, mamá. Así No, no te escuchas. Vaya. Donde se ve el microfonito, apriétalo para que se le quite la rayita que tiene. No. Ya, Ahora sí, ya, ahora sí te oyes. que les decía que opino que es una gran enseñanza, que Dorcas es un gran ejemplo a seguir. Y como dice ahí, seamos unas buenas discípulas en todo, en todos esos 9 puntos que nos ha expuesto la hermana. Así debemos ser. Y quizá, yo digo en lo personal, sí nos van a recordar, pero hagámoslo más por amor a Cristo, por seguirlo, por ser sus discípulas, porque nos siga escuchando y nos siga dirigiendo. Y que todas las enseñanzas sean de gran bendición para todas y cada una. Amén. gracias, amén. La cita que yo quería mencionar, que hace mucho tiempo, bueno, es que está en un cuadro ahí en la iglesia y lo pusimos primero ahí donde está el lavabo y luego en otro lado, no sé dónde lo pusieron, pero tiene una cita que está en Corintios, primera de Corintios 4:20. Es esta. Primera Corintios. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando yo leí ese versículo, como que me cayó el 20 y entendí que el ser hijos de Dios, como decía que el punto 7 era ser capacitados por Dios, significa que Dios nos da de su poder. Amén. Y sí, sí es bien cierto, es completamente real, tanto que se vuelve tangible el reino de Dios cuando nosotros nos dejamos utilizar por Él. Y esa cita se me quedó en la mente, que el reino de Dios no consiste en palabras, Pero está bien. no es nada más estar hable y predique y reunión y ya ahí somos bien santos. No, Actuar. no, aparte de actuar, es el poder de Dios en nosotros. Y como decía, que se vuelve tangible, se vuelve real. La manifestación de Dios en nosotros No, cuando se oré por vuelve Brenda. potente y Que cambia. lo podemos confirmar en muchas cosas como te sucedió a ti. Sí, cambia, no, aparte de cambiar las cosas, cambia a la gente y nos salva. Nos salva de ese siempre pensamiento, es que necesito dinero para tal cosa y que alcance para esto y que alcance y que supla a Dios y que necesito y que necesito y que necesito. Pero cuando estamos buscando a Dios, Dios cambia ese pensamiento y empezamos a ver que todo Dios lo suple Así es. cuando nos dejamos fluir en Él, nos dejamos moldear por Él. Y yo quiero ver eso en mi vida, que no sea solo palabras, sino sea poder de Dios. Amén. Me acordé de algo, puede decir. Sí, mamá dice algo. Es que me acordé de algo que la vecina a la cual le había dicho yo que nosotros los cristianos no adoramos a la muerte,
y se había enojado así mucho. Yo nada más dije una oración y ella dijo, yo creo que 50 cosas. Y se molestó mucho, 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 mucho. Bueno, ya pasó. Y hace como 2 semanas, yo otra vez fui ahí a su tienda, a su negocio de verduras. Entonces tenía la cara triste. Entonces le pregunté yo si le dolía la cabeza. Y me dijo que no, que fue a la central, que le robaron, que le asaltaron. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Y estaba bien triste porque dice que no encuentra su cartera, que traía su INE y de su hermano y diferentes tarjetas que no encuentra. Y ella piensa que en la central donde dejó encargado su mochila, a lo mejor ahí se lo quitaron su cartera. Entonces yo le dije así con temor, ¿me permites orar por ti? Y me dijo que sí, está bien. Entonces yo oré por ella. Y en ese momento que yo estaba orando, vino la otra vecina que no desayuna. Y ella, ella me vio orando y estaba ahí viendo qué cosas vendía y esa estuvo ahí viendo que estaba orando, porque yo oré por ella para que Dios le diera tranquilidad y recuperar ya pronto sus tarjetas, ya tener en orden y ya una oración corta. Y el siguiente día que fui otra vez por la verdura, la veía muy cambiada, muy contenta. Y dice que fue a preguntar a los de la combi si encontraron una cartera o algo. Y que le trajeron su cartera. Y dice que tenía todo, nada más que 100 pesos le faltaba, pero tenía más dinero en monedas, tenía todo, completo todas sus tarjetas. Pero ya un día antes ya había dado de baja las tarjetas. Entonces yo me sorprendí y ella también estaba sorprendida y la otra vecina también. Entonces, yo pienso que tenemos que orar, aunque se vea difícil la cosa, aunque vamos a ser rechazados, posiblemente no sabemos cómo Dios va a actuar, pero Dios actuó y sí, yo me sorprendí y conté, Carolina vio todo, supo todo y le conté a mi esposo y mi esposo me dice, ¿se arrepintió el ladrón? No sé quién lo robó, pero así fue el resultado. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. A ver, si Liz quiere decir algo, hermana Isabel. Dice mi mamá que Liz quiere decir algo. Hola, hermana Isabel. Hola, hermana Isabel. No tienes que, así nada más les, pues, a todos hay que poner atención. Pues lo mismo, realmente es una palabra que nos deja una buena enseñanza. Yo creo que ya todos sabemos que somos discípulos de Dios, pero debemos de ser testimonio en todo lugar a donde vayamos y no tanto por lo que hablemos, sino por lo que vean en nosotros, por lo que vean que nosotros somos, hacemos, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso también es un testimonio, porque mucha gente nos conoce, ve a veces que pasamos situaciones, pero también ve cómo Dios nos respalda, cómo Dios está con nosotros en todo momento, cómo, pues realmente yo creo que aunque pasemos situaciones difíciles o necesidades, cuando estamos en Cristo, no tenemos que tener una cara larga ni nada, porque nuestra confianza está en Dios, nuestra fe está en Él. Y entonces sabemos que si estamos en Cristo, todas las cosas son posibles, porque Él dice que no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar, pero también dice que cuando pedimos, dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Entonces, si nosotros estamos buscando de Dios, si nosotros sabemos que estamos haciendo bien las cosas, entonces tenemos esa confianza plena de que Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Aún sin estarlo pidiendo, Dios ya lo sabe. Entonces, algo que me he dado cuenta es que a veces sin nosotros tener que estar abriendo tanto la boca, estar diciendo tanto, mucha gente se nos acerca y dice,
es que te ves tan tranquila, pero es por esa paz que Dios nos da y por esa confianza plena en que Dios va a hacer todas las cosas. Entonces, el vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado, incluso a través de todas estas mujeres de la Biblia, el vivir como ellas vivían, el hacer viva, rema la palabra en nuestras vidas, pues nos lleva a ser ese testimonio que va a trascender más allá, pero no porque nosotros, como comentaban hace rato, no porque nosotros queramos impactar o dejar a una marca de nosotros, ¿no? Como muchos artistas que dejan su marca durante años, no, sino por amor a Dios y por ese amor a Dios, ese deseo de un día estar en la presencia de nuestro amado, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario, que con que nosotros seamos testimonio, con eso Dios va a hacer grandes maravillas. A veces no necesitamos, por ejemplo, algo que me pasa mucho es que veo luego en las redes sociales, ¿no? Fotos de desapareció. Con una pequeña oración que hagamos, luego vemos la respuesta de Dios inmediatamente. Hace como 2 semanas vi la foto de un pequeño de 11 años y era hermanito de una ex compañera de la escuela de Isaías y desapareció. Entonces yo dije, ay no, señor, no, no, su mamá debe estar desesperada. Pero para ti no hay imposible, si tú puedes permitir que el niño regrese a su casa, tú confunde los pensamientos de la gente que se lo llevó y que él pueda regresar. Y al otro día, en la noche, como a las 7, ya puso esta niña, gracias a todos los que compartieron la foto, mi hermanito ya está en casa. Entonces, la verdad es que ni preguntamos ni nada, o sea, simplemente fue gracias Dios, porque escuchaste nuestra oración. Amén. Entonces, amén. Es eso, todo lo que quería comentar. Dice mamá que Liz, a ver si tiene algún comentario o nada. A ver, yo, buenas tardes. Ah, ¿sí se oye? sí. Pero no Sí. sé. A ver. Bueno, yo de lo que rescaté del tema es que, por ejemplo, en el punto 5 y el punto 7 que dice que Tabita dice que amaba la palabra de Dios y tenía amor por la oración. Dice que, bueno, yo creo que al amar la palabra, ella, por lo tanto, permanecía en la palabra y también en la oración. Y con esto, o sea, por ende o por, ¿cómo se dice? Por resultado, pues vienen todas las demás, ¿no? Que pues da frutos y está llena del Espíritu Santo, o sea, por lo mismo, porque al estar en comunión con el Señor a través de la oración, ella ha sido llena del Espíritu Santo. Al permanecer en la palabra, pues Dios le habla, ¿no? O le hablaba. Y si nosotros hacemos esto, si nosotros permanecemos en la palabra, permanecemos en la oración, por lo tanto vamos a dar frutos tanto en nuestra iglesia como en nuestra comunidad y vamos a poder, ahora sí que dar esos resultados, ¿verdad? Esos resultados que el Señor espera de nosotros, que seamos discípulos. Por lo tanto, vamos a seguir creciendo en su palabra, creciendo en ¿cómo se llama? Por medio del Espíritu Santo vamos a seguir creciendo en nuestra vida y también vamos a poder ser testimonio en nuestra comunidad. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, Dorcas dice que Dorcas pues servía a las mujeres y quizás ella no lo hacía como, ¿cómo se dice? Quizás no lo hacía como para ser vista, ¿no? Como muchos ahora que dicen, ay, no, yo quiero servir en la iglesia para ser reconocido, o voy a hacer esto y pensando, ¿no? Que quieren recibir ahora sí que la alabanza, ¿no? O sea, como que sean ellos exaltados y no el Señor.
O sea, dice, quiero dar algo para que, o por ejemplo, no, dice, unas personas dicen, ay, no, a mí me gusta dar, sí, pero ¿cuál es la intención de tu corazón? O sea, ¿con qué intención lo estás haciendo? Entonces, Tabita, no lo daba, Dorcas, ¿verdad? O Tabita, no lo daba o no lo hacía con esa intención, sino que ella lo hacía porque ella amaba al Señor y por lo tanto cuando amamos al Señor podemos amar a las demás personas, aunque quizás las demás personas quizás no van a ser como nosotros quisiéramos o no van a tener esa misma actitud hacia nosotros, pero, pero aún así puede ser la persona desleal o ingrata, por decirlo así. Pero si nosotros lo damos con el corazón, el Señor siempre nos va a respaldar y el Señor siempre, siempre ahora sí que va a ponernos, ¿verdad?, en ese lugar que Él quiere que estemos, ¿no? Para que nosotros podamos seguir siendo ese ejemplo. Este, Antes yo me acuerdo que a- a- tiempo atrás, ¿verdad? Años atrás, yo tenía una vecina, ella es mamá soltera y tenía sus niños pequeños y siempre, pues nosotras siempre nos llevábamos bien. Pero ella siempre era así como que muy voluble, ¿no? De que hoy te hablo y mañana no te hablo. Y a veces si estoy de malas, hoy no tengo ganas de hablarte porque ando de malas y hasta ni contigo quiero hablarte, ¿no? Aunque ni uno tuviera la culpa, simplemente porque ella no tenía ganas de hablar. Y yo en cambio no, yo siempre le hablaba bien porque yo decía, bueno, pues sí, pues no la considero quizás una super amiga, pero sí una buena vecina con la que luego a veces si yo necesitaba algo, pues ella me ayudaba, o a veces si ella necesitaba, a veces se venían sus niños y ella no tenía nada darles que comer. Yo a veces la invitaba o venían y les daba fruta, o a veces me sobraba o tenía de más comida, no tanto que me sobraba, sino que decía, ah, no, pues es mucha comida para mí. Y le decía, oye, ven para darte comida y así. Pero ella lo que tenía era eso, de que, no sé, como que, o sea, no quería yo tanto como que me lo agradeciera, ¿no? Pero sí como que ella era así, ¿no? Como que decía, ay, no, pues hoy no tengo ganas de hablarte, hoy no te hablo. Y te podría pasar ahí casi a traer por la calle, pero ella no te hablaba, porque así era ella. Y bueno, y creo que sigue siendo igual, pero, o sea, bueno, yo no lo hacía con la intención de que ella me lo agradeciera, sino que yo decía, bueno, pues al final de cuentas, yo en mi interior, en mi corazón, yo me siento tranquila, o sea, porque pues yo se lo he dado con el corazón y a mí siempre me gusta ser así, o sea, a mí siempre me gusta de ser bondadosa cuando tengo y no me importa, o sea, no me importa de que si, ay, si me lo va a agradecer, no me lo va a agradecer, no, o sea, porque es algo que Dios me pone el corazón a hacerlo porque yo lo siento y me siento bien, como más dice la palabra, más bien es dar que recibir, o sea, es mejor que dar que uno recibe, es una gran bendición. Y bueno, yo creo que Dorcas lo hacía con esta intención, por agradar al Señor, no por agradar a los demás. En mi iglesia tenemos un ministerio que se llama Dorcas y ahí se da las familias o las personas que pueden llevan alimentos para darse cada mes. Cada mes se entregan despensas a las personas necesitadas y y bueno, y ya pues de ahí somos bendecidos, ¿verdad? Los que necesitamos o que no tenemos un empleo fijo o así. Y se llama así por esta mujer, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Dios a través de esa palabra que ha sido muy enriquecedora y de bendición, me gustó mucho porque estaba muy, muy explicadito. Este, pues yo creo que Dios nos exhorta a que seamos así en lo poco que tengamos. No necesitamos tener mucho para poder ayudar, sino que podemos ser útiles de diferentes maneras. A veces dice, ay, no, es que yo no tengo ni que ofrecer, no tengo ningún don, pero a veces con una palabra podemos animar a alguien y de esa forma estamos siendo bendición a la otra persona. Y ya creo que sería todo. A ver que tiene el hermano Agustín algo que decir. ¿Tienen alguien más que comentar algo? Hermano Agustín tiene ¿quiere decir algo?
No, hermana. Yo creo que la enseñanza como punto final del semestre, pues ha sido de mucha edificación. Bueno, eso espero, que realmente analicemos cómo somos cada uno de nosotros y si falta hacer cambios en nuestra vida, pues aprovechemos estas enseñanzas, porque es lo que quiere Jesucristo, que aprendamos de eso, ¿sí? Él no nos pone tentaciones, no nos pone en algún momento pruebas, sino Él deja enseñanzas para aprender de ellas. Y si en algún momento, como dicen las hermanas, o los varios puntos que se han hablado ahorita, de que son de bendiciones, porque nos está enseñando algo el Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que en nuestra vida o en el mundo siempre habrá menesterosos. Habrá gente que esté, por decirlo así, en peores condiciones que las de nosotros. Pero como decía la hermana ahorita, yo creo que algo que tengamos para apoyar, para ayudar, sin fijarnos ni siquiera si nos lo van a agradecer, pues es que ellos vean una actitud de nosotros, un testimonio, para que nos clasifiquen diferentes al mundo, porque Él nos ha llamado a ser santos, a tener el carácter de Jesucristo. Y yo creo que eso va a ser de mucha bendición cuando comprobemos que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, ¿no? Entonces, es el único comentario. No sé. Yo quería terminar con, es que Liz mencionó algo que es bien cierto, que no necesitamos ser millonarios para poder ayudar. Y yo solía orar de Dios, por favor, dame un trabajo que me paguen muchísimo para que pueda ayudar. Pero ahorita me estoy dando cuenta de que sí es cierto, podemos ayudar y en mi caso a veces no sé en qué ayudar porque me gustaría ayudar, veo que hay necesidad económica y digo, me gustaría ayudar en tal cosa o en tal actividad en la iglesia o aquí en la casa o a la gente que aquí los vecinos que no tienen para comer, la hermana. Eh, pero utilizar como la viejita que dio todo lo que tenía en las En las ofrendas. ofrendas en el templo. Sí es cierto, nosotros, aunque no tengamos los millones, o sea, muchísimo, podemos dar eso y Dios como dijo Liz, nos respalda y nos vuelve a dar, nos provee aún más. Y hay veces que yo no sabía en qué ayudar, pero creo que es muy importantísimo permanecer en la palabra de Dios, o sea, leerla y buscar a Dios para saber, tener esa sabiduría de en qué ayudar en ese instante, que Dios nos diga, ayuda en esto o ayuden en esto. Y así. Y ya. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, sí. No. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. ¿Yo? Vamos a dar gracias a Dios por el trimestre y que Dios nos ayude a permanecer en la fe. Amén. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos enseñaste a través de cada mujer que tomaste en ese trimestre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das sana sabiduría, Señor. Has sido bueno con nosotros y nos ayudas, Señor. Nos equipas, nos das las armas, Señor, para que nosotros podamos estar en la lucha y ganar la batalla, Señor. Tener victoria y ser más que vencedoras, Padre. Ayúdanos, Señor, usar esas armas que tú nos enseñas, Señor, esas armas y que podamos permanecer en oración, Señor, que podamos, como Dorcas, dar limosnas, Señor, ayudar a los que necesitan, porque siempre hay personas que tienen más necesidad que nosotras, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias te doy por
cada hermana que se conectó y las hermanas que no se han podido conectar, Señor, bendícelas también para que en el siguiente trimestre, Señor, puedan tener ese tiempo, esa disposición, Señor, esa posibilidad, esos equipos, Señor, para poder conectarse a Internet, Padre. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Padre, por la vida de mi hermana Rosy, del hermano Agustín, de Daisy, Señor, de Caro, de hermana Isabel, de nuestra hermanita Elizabeth, Padre, y todas las hermanas, Señor, que no pudieron conectarse, Señor. Te pedimos que tú las sostengas, Señor, que tú las levantes, Padre, y que les ayudes, Señor. Toma control de ese tiempo de descanso, de receso, para que nosotras podamos reflexionar en tu palabra, Señor, meditar en la verdad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en ese camino derecho, Señor. Te pedimos, Señor, que haya paz en cada una de las familias de la iglesia, Señor. En esos tiempos, Señor, de festejos, Padre, de Año Nuevo, de festejos de la Navidad, te pedimos que tú abras camino para que podamos nosotras dar testimonio y compartir, Señor, Amén. de tu palabra, Señor, del Evangelio que es bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, después avisamos en qué fecha empieza el siguiente trimestre. Amén. Amén. Y en el grupo vamos a subir los temas y el horario y las fechas. Amén. Amén. Sí, sí le va a tocar compartir, hermana Rosy, Sí, como para que esté lista. gracias a Dios. Y Daisy también. Y hermana Isabel también cuando quiera. Igual. Cuando pueda. Ahora el horario de trabajo no la deja. De hecho, estaba pensando, y creo que mi hermana Isabel sale a las 5 del trabajo, ¿no? Sí. Y pero luego en el transporte a veces me tardo mucho. Por ejemplo, hoy sí llegué Sí. temprano porque fue Jesús por mí hasta allá. Ujú. Creo que mi hermanita también, Angélica Rodríguez, también sale a las 5, creo, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, pero no ha podido conectarse. A veces el transporte público. A Sí, veces ella mucho también me dice que tráfico, luego pues. llega bien tarde por el transporte. Sí. Bueno, pues ya veremos, a lo mejor hasta cambiar el horario un poquito más para que nos dé tiempo de estar a todas. Ujú. Vamos a ver. Sí, puede ser. Primero Dios. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, la paz Bendiciones de a todos. todas. Bye. Hermana Isabel, Dígame. una pregunta. ¿Quién comparte el domingo? Yo comparto y Debbie modera. ¿Usted comparte y quién modera? Debbie. Ok. Bueno, Ujú. gracias. De nada, Dios les hermano. bendiga. Bendiciones. Bye. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en León? Gracias a Dios, todo bien, hermano. Todo bien, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de compartirle a la familia. Les regalamos dos Biblias. Dos Ok. Biblias pudimos regalar. Entonces, pues, Bueno. seguimos orando por la salvación de esa familia. Amén. Así sea. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermana Rosy. Bendiciones. ¿Me dices cómo apago? Nada más a donde dice salir, mamá. Ponle salir. No le veo. Ahorita te llamo. Sí. Ahorita te llamo. Bye. Bendiciones. Bendiciones.